Hola a todos. El sistema nervioso es un sistema, como les comenté previamente, muy importante y uno de los más complejos del cuerpo humano, siendo vital en el control de todas las funciones del cuerpo como tal, incluyendo lo que son las capacidades de pensar, soñar, reír, hablar, imaginar, recordar, entre tantas otras. Sin embargo, me preguntarán, pero profe, ¿cuáles o qué células logran estas grandes capacidades en el sistema nervioso? Pues son dos tipos de grupos celulares los que logran que en el sistema nervioso funcione todo de manera correctamente, y esto lo hacen actuando de forma conjunta. Estas células son, por un lado, las neuronas y por otro lado, la neuroglía. Y ustedes me dicen, pero ¿cuál, profe, de estas dos es la Big Boss, es la jefa o la más importante de las células en el sistema nervioso? Pues es la neurona. ¿Y por qué? Porque es considerada la unidad funcional del sistema nervioso. Y con esta breve introducción iniciamos nuestras lecciones de neurohistología y esta lección virtual que llamamos la neurona. Bienvenidos. Resulta que en el cuerpo humano existen más de 10.000 millones de neuronas, o más de 10.000 millones de neuronas. Y estas células, al igual que las células musculares lisas, poseen la capacidad de excitabilidad eléctrica, logrando responder a un estímulo, convirtiéndolo en un potencial de acción, el cual básicamente es una señal eléctrica que se propaga o viaja a lo largo de la superficie de la membrana plasmática de una neurona. Debo resaltarles que estos potenciales de acción inician y se desplazan gracias al movimiento de dos iones, el sodio y el potasio, entre el líquido intersticial y el interior de la neurona a través de canales iónicos específicos en su membrana plasmática. Una vez que ha comenzado un impulso nervioso, hay que aclarar que este se desplaza rápidamente y con una amplitud constante, permitiendo lograr llegar con mayor capacidad a su sitio de destino. Pero bueno, me dirán ustedes, mi profe, ¿y cómo está conformada la neurona? Pues bien, la neurona se compone de tres partes principalmente, que son las que ustedes van a encontrar en cualquier libro, y es el soma por un lado, el axón por otro y finalmente por las dendritas. En primer lugar, debemos resaltar que todas las neuronas, sin excepción, tienen un cuerpo denominado soma, y el soma a su vez está formado por un núcleo, el cual está rodeado por un citoplasma que se denomina pericardio, en el que se hallan los diferentes orgánulos celulares. Entre estos orgánulos destacan aquellos que son conocidos como ribosomas libres y las condensaciones de retículo endoplasmático rugoso, denominadas también como cuerpos de Nils. Estos cuerpos de Nils se caracterizan porque cuando se tiñe con hematoxina eosina una muestra, da una coloración morada, como si fueran gránulos pigmentados morados. Además, el citoesqueleto está conformado, ¿sí? Estamos hablando todavía del soma, por neurofibrillas que le dan la forma y soporte a la neurona. Asimismo posee lo que son microtúbulos, que lo que hacen es que participan en el movimiento de materiales entre el cuerpo celular y el axón. Antes de continuar, es necesario conocer ciertos conceptos, como es el de la fibra nerviosa. Con este término se designa cualquier proyección que emerge del cuerpo de una neurona. La mayoría de las neuronas tienen dos tipos de prolongaciones: las dendritas, que son prolongaciones de tipo múltiples, y el axón, que son prolongaciones de tipo única. Con respecto a lo que son las dendritas, su función principal es recibir información de otras neuronas o del medio externo y transportar esta información hacia el soma. En general, las dendritas se ubican en las cercanías del soma neuronal, teniendo un diámetro más grande que el de los axones. No están mielinizadas, es otra característica que las diferencia, son ausadas
y forman extensiones arborizaciones denominadas arborizaciones dendríticas. En el contraste, en el polo contrario, tenemos a los axones, que son básicamente evaginaciones efectoras cuya principal función, ojo, la principal función es transmitir información desde el soma a otra neurona o célula efectora, como por ejemplo una célula muscular. El axón además se origina desde el cono axónico, donde generalmente no hay presencia de orgánulos citoplasmáticos grandes que destaquen, como son los corpúsculos de Nils o las cisternas de Golgi. Por otro lado, los axones son evaginaciones efectoras cuya función principal es transmitir información desde el soma a otra neurona o a una célula efectora, como por ejemplo puede ser una célula muscular. Además, el axón se origina desde el cono axónico, donde generalmente no hay presencia de orgánulos citoplasmáticos grandes, como son los corpúsculos de Nils o las cisternas de Golgi. Y además, en la región entre el vértice del cono axónico y el inicio de la vaina de mielina, esta zona como segmento inicial. ¿Por qué es importante? Porque es allí donde se genera un potencial de acción en el axón. Este potencial de acción generado es estimulado por impulsos transportados hacia el cono axónico en la membrana del soma neuronal después de que otros impulsos se reciben en las dendritas o en el soma mismo. De ahí la importancia de esta ubicación. Bueno, ya que conocemos las partes de la neurona, vamos a hablar de cómo se clasifican las neuronas. Para esto, generalmente lo que se analizan son las características funcionales y estructurales. Y estas son, por ejemplo, según la cantidad de las prolongaciones de las neuronas. Estas se clasifican en unipolares, bipolares, multipolares. En cuanto a las unipolares, estas tienen una sola prolongación, el axón, que se divide cerca del soma en dos ramas axónicas largas. Además, son también en algunos casos denominadas como neuronas pseudo-unipolares, porque comienzan en la etapa del embrión como neuronas bipolares y durante el desarrollo las dendritas y el axón se fusionan en una prolongación única. Luego vamos a tener lo que son las neuronas bipolares, que tienen una dendrita y un axón. Podemos encontrarla en la retina del ojo, oído interno y en el área olfatoria del encéfalo. Ahí las vamos a encontrar. Luego tenemos las neuronas multipolares, que tienen generalmente dos o más dendritas y un axón. Y esa es la importancia de esta clasificación. Otra forma de clasificarlas es según la longitud del axón. En este caso, se clasifican en neuronas de proyección, también denominadas como Golgi tipo 1, e interneuronas denominadas Golgi tipo 2. Hablaremos primero de las Golgi tipo 1 o de proyección. Bueno, las de tipo 1 tienen numerosas dendritas y un axón muy prolongado, que después de abandonar el cuerpo celular, o sea, recordemos, el soma de la neurona, pasa a otras regiones del sistema nervioso central por la sustancia blanca o la abandona como fibra nerviosa periférica. Estos axones forman los grandes haces de fibra en el encéfalo, la médula espinal y los nervios periféricos. De ahí su importancia. En el segundo caso, en el de las interneuronas o Golgi tipo 2, estas también poseen numerosas dendritas ramificadas, pero un axón relativamente corto que se ramifica cerca del cuerpo celular o del soma. Estas neuronas se intercalan entre otras células nerviosas muy cercanas y tienen por función mediar las señales entre muchas de estas neuronas cercanas en grupos. Y aquí, estas son las características de esa clasificación. Además, como vemos, en las dos clasificaciones previas, tomamos en cuenta las cantidades de prolongaciones y la longitud del axón que tienen las neuronas. Pero también podemos clasificarlas según su funcionalidad como neuronas sensitivas o aferentes, neuronas motoras o eferentes y finalmente interneuronas o neuronas de asociación. En el primer caso tenemos las neuronas sensitivas o aferentes, las cuales transmiten impulsos desde los receptores
hacia el sistema nervioso central. En pocas palabras, estas neuronas contienen receptores sensitivos en sus extremos distales o se localizan inmediatamente después de los receptores sensitivos, que son células separadas generalmente. Bueno, entonces, entendiendo esto, una vez que el estímulo o que un estímulo adecuado activa un receptor sensitivo, la neurona sensitiva o aferente produce un potencial de acción en su axón y este es transmitido en el sistema nervioso central a través de los nervios canales o espinales. Luego tenemos a las neuronas motoras eferentes que transmiten impulsos desde el sistema nervioso central o los ganglios hasta las células efectoras. Por ejemplo, en el caso de las neuronas eferentes somáticas, los impulsos son voluntarios, son enviados al sistema osteomuscular, o en el caso de las neuronas eferentes viscerales, estos se transmiten impulsos involuntarios hacia los músculos lusos, las células de conducción cardíacas y las glándulas. Finalmente, en cuanto a las interneuronas o neuronas de asociación, estas se localizan fundamentalmente en el sistema nervioso central, entre las neuronas sensitivas aferentes y las neuronas motoras eferentes. Estas neuronas son las encargadas de integrar la información sensitiva de las neuronas sensitivas aferentes y luego producen una respuesta motora transmitidas a través de las neuronas motoras respectivas o neuronas eferentes. La mayor parte de las neuronas de asociación o interneuronas son de tipo multipolar, multipolar. Con esta clasificación concluimos lo que es esta lección virtual de la neurona. Continuaremos con más lecciones sobre la parte neurohistológica y continuaremos con lo que es la neuroglía. A medida que vamos avanzando, vamos a conocer más la parte funcional y fisiológica de todo este gran sistema que es el sistema nervioso. Muchas gracias por esta clase. Suscríbanse a nuestras actividades, síganos en nuestro canal de YouTube e Instagram, les va a aparecer las direcciones o las ubicaciones de los mismos y denos un clic de like, compartan nuestras clases con otras personas que deseen escucharlas y les agradecemos por todos los días hacer crecer nuestro canal. Muchas gracias.